Muy bien, la palabra de hoy la he titulado, es una pregunta, ¿costumbre o convicción? ¿Costumbre o convicción? Ese es el título de hoy. Y quiero que ahí donde tú estás te preguntes, ¿costumbre o convicción? Y a lo largo que vamos desarrollando este tema, tú puedas estarte haciendo esa pregunta, ¿costumbre o convicción? Y dice el diccionario que la palabra costumbre está definida de la siguiente manera, que es una manera habitual de obrar de una persona, ya sea porque lleva haciéndolo durante mucho tiempo o porque lo hace de manera repetitiva. Entonces, la costumbre es una manera habitual de que alguien obre, piense o sienta porque lleva mucho tiempo haciendo eso o porque lo hace de manera repetitiva y constante. Eso es lo que define cuando algo se convierte en una costumbre. Y hay algo bien interesante, y es que las costumbres generalmente tú las puedes hacer, pero no necesariamente algo a lo que estás acostumbrado lo haces disfrutándolo o apasionadamente. Sencillamente lo haces porque lo tienes que hacer. Ven, y tú disfrutas, por ejemplo, tú disfrutas cocinar. Digamos que acá hay un chef y sí disfruta mucho, pero vamos a poner mi ejemplo. A mí no me gusta cocinar, entonces yo tengo costumbre cocinar todos los días en mi casa, pero eso no quiere decir que lo disfrute o que yo me levante todos los días con unas ganas de meterme a la cocina y saber qué cocino. Entonces la costumbre es algo que yo sí hago, pero que no necesariamente involucra que yo lo disfrute o que yo me apasione haciendo eso que estoy haciendo. Muy bien, y para conectar mejor, para que nos conectemos mejor, hay varios ejemplos que quiero poner. Por ejemplo, comer natilla. Comer natilla es una costumbre. Esta mañana hice una pregunta y es, ¿cuántos comen natilla en un mes diferente a diciembre? Muy bueno. Yo no. O sea, yo como natilla en diciembre. Nunca cuando estoy mercando como que, llevo una natilla. No. Pero nosotros asociamos, y la costumbre nos hace asociar que natilla es igual a diciembre. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una costumbre. Porque alguien, no sabemos quién, no sabemos cómo se llama, una vez dijo que la natilla sabía mejor en diciembre y se comía en diciembre. ¿Quién inició esa costumbre? No sabemos. Lo cierto es que la mayoría de nosotros en diciembre lo hacemos. Otra costumbre muy particular. Hay que estrenar el 24 y el 31. Levántenme la mano sinceramente, ¿quiénes estrenan el 24 y el 31? Uno está como 25 de noviembre y uno ya está pensando, a ver, ¿cuál va a ser el estreno? ¿Quién dijo que había que estrenar el 24 y el 31? Alguien. Pero eso se nos convirtió costumbre, que esos días hay que estrenar. ¿Por qué? Yo no sé por qué hay que estrenar, pero que hay que estrenar. Ven o sea, ¿cuál es la razón por la que lo haces? Yo no sé, pero ahora, ¿cuántos estrenan en un día que no es 24 ni 31? ¿Cuántos les encanta? Eso sí. Pero son costumbres. Ahora, mira esta costumbre. Nosotros tendemos a hacer esto y tampoco sabemos cuál es su origen. Por ejemplo, cuando tú estás comprando la verdura, tú dices esta frase, ¿y cuál es la ñapa? Eso es una costumbre. ¿Quién nos enseñó? Es más, ¿qué es ñapa? Algo que sí sabemos porque lo pedimos y sabemos qué significa, pero ¿quién le puso ese nombre? O cuando tú vas a comprar algo, no falta la frase, esto es una colombianada, ¿y en cuánto me lo deja? Eso es una costumbre. Tú puedes tener la plata exacta para comprar eso. Es más, puedes tener más, pero la costumbre te dice que cada vez que vayas a comprar, es bueno decir, ¿y en cuánto me lo va a dejar? Esas son costumbres. ¿Quién las inició? No sabemos, pero las hacemos, sin más ni más. Simplemente las repetimos. Ahora, esta mañana nos reímos mucho porque hay cosas que nosotros decimos que ni siquiera sabemos cuáles son sus orígenes. Por ejemplo, marranero. ¿Quién se inventó esa palabra? ¿Qué tiene que ver un marrano con que a uno le queden los pantalones cortos? Nada, pero hay que decir marranero, eso te queda marranero. ¿Qué significa? ¿Por qué lo digo? Yo no sé, eso es normal, eso se usa, ¿cierto? Marranero, no sabemos de dónde viene, no sabemos ni siquiera
muchas veces porque lo decimos, pero lo usamos. Cosiampirular. ¿Oíste? Consiampirulame esa cosa. Consiampirular es esa palabra que usamos cuando se nos olvida lo que le estamos pidiendo al otro y le decimos que consiampire eso. ¿De dónde salió esa palabra? No lo sabemos. ¿Quién se la inventó? Tampoco no lo sabemos, pero consiampirulame eso. No lo sabemos. Eso es costumbre. Usamos palabras por costumbre. Esta me gusta. Yo sentí un cutupeto. Cutupeto. ¿Quién se inventó? O sea, cutupeto. ¿Quién se inventó eso? No sé. Ay, pero qué cutupeto. ¿Por qué lo repites? ¿Por qué lo dices? Por costumbre. Porque, no sé, alguien una vez lo dijo, yo lo escuché, mi abuelita, mi mamá, no sé quién lo dijo y a mí que yo. Venga, me gusta mucho. Se penquió. Yo llamo a mi mamá, a ver, cuando salgo, ma, y Emiliano que está penqueado. Penquear. ¿Quién se inventó esa palabra? Penquear significa está dormido o está dormido, pero está profundo. ¿Quién se lo inventó? No sabemos, pero más de uno en este momento está penqueado. Sobre todo los que están allá en la casa, que están con la cobija acá, eso de pronto. Ahora, lolear. ¿Cuántos les gusta lolear acá? Dícese de lolear, salir a vitrinear, medirse todo, no comprar nada y volverse para la casa, ¿cierto? Hay algunos que sí compran, pero hay gente que va, se mide, pide todos los colores, se lo mide y dice, ay, bueno, muchas gracias, voy a dar una vuelta y vuelvo. Lolear. ¿Qué tiene que ver lolear con hacer esa acción? Nada, pero nos dijeron un día que eso se llamaba lolear. Esas son costumbres. Me gusta mucho. Casposo. ¿Qué? Casposo. Si uno va a la palabra, uno dice que casposo es el que tiene mucha caspa. Pero nosotros no usamos casposo para referirnos a alguien que tiene caspa, sino para alguien que habla mucha bobada. Ay, qué casposo vos. ¿Quién se lo inventó? No sabemos. Aquí te estás dando cuenta que muchas de las cosas que hablas no sabes por qué las hablas, ni de dónde salieron, ni por qué las dices. Simplemente hay que hacerlo. Hay que decirla porque todo el mundo las dice. Me gusta mucho. ¿Qué bololoy? ¿Qué bololoy? Bololoy, dícese a desorden, trifulca, pelea. No, eso se armó un bololoy allá. Bololoy. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde salió esa palabra? No lo sabemos, pero lo decimos. Y para finalizar, ¿qué? Chepero. Chepero. Sí, por decir que qué persona tan de buenas. ¿Qué? Chepero. ¿A qué voy con esto? A que muchas de las cosas que nosotros decimos, hacemos y sentimos, no sabemos de dónde las hacemos, por qué las decimos, por qué las hablamos, pero simplemente las hacemos porque son una costumbre para nosotros. Pero muchos de nosotros ni siquiera en muchos momentos de nuestra vida estamos interesados en saber cuál es el fondo de eso que pienso, digo y hago. No nos interesa, simplemente hacemos por costumbre. Y si eso se debe hacer, pues sencillamente lo hacemos. Ahora, la segunda palabra de esta mañana es convicción. Y la convicción no es otra cosa que la certeza de que algo que yo pienso, siento y hago es verdadero y nada me mueve de ahí. Es decir, que aquel que tiene convicción sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien lo que está sintiendo y sabe muy bien lo que está diciendo. Todo lo que hace tiene sentido para una persona con convicción, porque no hace por hacer, hace porque conoce las razones por las cuales las hace. Por ejemplo, los colombianos somos con mucha convicción al momento de que juega la selección Colombia. Cuando hay convicción hay pasión. Tú no necesitas saber quiénes son los jugadores de la selección Colombia. Lo único que tú necesitas saber es que esa selección es Colombia. Y hay pasión, y hay convicción. Y a cualquier parte donde tú vas, la mayoría, nos sentimos orgullosos de decir que somos colombianos.
Y lo hacemos con convicción y lo hacemos con pasión. Cuando hablan de alguno de estos personajes famosos de nuestro país, por ejemplo, Nairo, y entonces usted habla de Nairo como si fuera amigo suyo. No, es que ese Nairo. Nairo no sabe quién es usted, ni que usted existe. No, pero Nairo, ay, Nairito es una bendición. Porque nos apasionamos por cosas que realmente sentimos. ¿Sí me hago entender? Nos apasiona, la convicción nos apasiona. Ahora, tú dirás, yo no vine a la iglesia que me predicaran de eso porque a propósito eso no tiene nada de espiritual. Pero quiero que vayamos a esta cita, que si tú no la has leído, espero que quede grabada en tu corazón como quedó grabado en mi corazón. Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 3. Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 3. Dice que Pablo está hablando a la iglesia de Galacia y le va a decir estas palabras: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír en la fe? Esta es la parte que quiero que te grabes. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora en la carne. Wow. Que habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Y esto tiene mucho que ver, porque hoy vamos a hablar de costumbre o convicción en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como cristianos. ¿Estamos viviendo un cristianismo por costumbre o estamos viviendo un cristianismo por convicción? ¿Estamos haciendo lo que hacemos porque nos acostumbramos a hacerlo o realmente estamos haciendo las cosas porque brotan desde el Espíritu? Y lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Galacia es lo siguiente: ustedes saben que han recibido la salvación a través de la obra de Cristo. Casi que sintieron la experiencia de ver a Cristo mismo crucificado. Saben que para salvación basta simplemente una fe sencilla en Jesucristo y en su obra redentora. Pero ahora ustedes quieren volver y seguir el camino del cristianismo bajo la ley de Moisés. Quieren volver a lo que era complicado para ustedes, cumplir los ritos, cumplir las cosas. Tan insensatos son de querer comenzar una vida en el Espíritu y terminar una vida en la carne. En otra versión dice que Pablo les dice: tan tontos son ustedes de querer comenzar una vida en el Espíritu y terminarla en la carne. Y sabes que eso no dista mucho de lo que nos pasa a nosotros hoy en día, que comenzamos una vida con Dios en el Espíritu, pero que poco a poco esa vida se nos va volviendo costumbre. Comenzamos una vida con Dios por convicción, pero de repente se nos convierte en una vida como creyentes por costumbre. Y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos por costumbre, porque nos acostumbramos a hacerlo. Y Pablo está diciendo: tan insensatos son, tan tontos son de haber iniciado su vida con Dios tan fervientemente, tan apasionadamente, y ahora simplemente se están conformando a vivir una vida como creyentes por rutina, por costumbre. Oras por costumbre, lees la Biblia por costumbre, predicas por costumbre, diezmas por costumbre. Tan insensatos son. Y saben que yo creo que eso no dista mucho de lo que quizás hoy como creyentes podemos estar atravesando. Basta con que pienses cómo eras cuando iniciaste tu vida con Dios. Basta que pienses cómo eras cuando entendiste el sacrificio de la cruz. Basta que pienses cómo fue que Dios conquistó tu corazón y te atrajo a Él con lazos de amor. ¿Cómo eran tus convicciones en aquel momento? Y tal vez pudiéramos hacer la comparación de cómo estamos ahora.
Quizás si Pablo estuviera en esta mañana delante de nosotros, nos estuviera diciendo exactamente las mismas palabras. Comenzaron una vida en el Espíritu tan apasionada y ahora solamente quieren terminar en la carne, acostumbrados a hacer lo que tienen que hacer. Porque es que costumbre no dice no hagas, no, costumbre hace, pero no con la pasión bajo la que la hace la convicción. Y quiero que vayamos a este texto, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido más paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4: pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes que la iglesia de Éfeso era una iglesia que se acostumbró a hacer lo que tenía que hacer, pero que perdió la convicción? Perdió la razón de por qué hacía las cosas. Perdió la esencia de por qué tenía que trabajar arduamente. Perdió la esencia de por qué tenía que resistir a las falsas doctrinas. Simplemente se acostumbraron a hacer lo que tenían que hacer. Y yo creo que hoy en día muchos de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero la pregunta es: ¿lo estás haciendo porque lo sabes hacer, lo aprendiste a hacer, te acostumbraste a hacerlo, o realmente porque dentro de tu corazón hay una convicción profunda de por qué haces cada cosa para Dios? Que oras no porque tienes que orar, que oras porque te deleitas en la oración. La iglesia de Éfeso sabía muy bien qué hacer, pero había perdido la esencia de por qué lo hacía. Sabía muy bien qué decir, pero había perdido la esencia de por qué lo decía. Sabía muy bien qué sentir y qué hacer en determinadas circunstancias, pero había perdido la esencia que los llevaba a actuar de esa manera. Y tuve una lucha muy fuerte para hacer esta prédica, porque no es una prédica que todos quisiéramos escuchar, pero es una prédica que si la recibimos conforme al Espíritu nos está hablando, creo que podemos pasar de una condición a otra y vivir el resto de nuestro cristianismo de manera diferente. Porque yo no les estoy diciendo ustedes viven bajo costumbre, no, yo les estoy diciendo vivimos bajo costumbre. Y hay muchas cosas que yo hago o hacía hasta esta semana que para mí eran costumbre, pero que había perdido el fuego, la pasión, entender la razón de por qué lo hago. Y no podemos vivir lo que nos resta de nuestra vida bajo un cristianismo de costumbre. Y era lo que Pablo le decía a Galacia: ¿en serio quieren volver a circuncidarse? Cuando Cristo pagó el precio en la cruz, ¿en serio lo quieren hacer de esa manera? ¿Quieren volver a la costumbre cuando no hay nada mejor que vivir bajo la convicción y la pasión del Espíritu? Piensa en esta mañana, ¿cómo eras cuando comenzaste con Cristo? Una de las frases más comunes, sorprendentemente, dentro de los cristianos es: siento que estoy perdiendo el primer amor. Y pareciera que eso fuera como un switch. Tengo el primer amor, se me fue el primer amor. Es una etapa, todos pasamos. No, ¿sabes por qué perdemos el primer amor? Porque nos acostumbramos a hacer lo que estamos haciendo. Y la costumbre no solamente nos pasa en la vida con Dios, nos pasa en las relaciones. Te acostumbraste a tener las personas cerca y perdiste la pasión y perdiste ese agrado que sentías, ese amor que sentías de tener esa persona cerca, porque te acostumbraste a que siempre va a estar ahí. Y nos damos cuenta que nos acostumbramos cuando esa persona ya no está, cuando esas personas se han ido.
Y entendemos que la costumbre hace que perdamos el valor de las cosas. Que las cosas que son tan extraordinarias se vuelvan tan comunes y tan normales. ¿Qué tipo de vida cristiana estamos viviendo? ¿Un cristianismo bajo costumbre o un cristianismo bajo convicción? Me gustó esta frase que encontré: haz que todo dure por amor y no por costumbre. Haz que todo dure por amor y no por costumbre. Yo sí estoy con él, pero me toca, pues ¿qué más puedo hacer? ¿Has escuchado personas así? Oye, yo no lo amo, pero ya me acostumbré a estar con este. ¿Estás siguiendo a Dios por amor o por costumbre? Porque es que hay una línea súper delgada. Yo no estoy diciendo que en ese tipo de cristianismo que vivimos de costumbre dejamos de amar a Dios. No, porque puedes que tú ames a Dios. Pero el sentido de muchas cosas que hacemos se ha perdido, ese amor con que deberíamos hacerlo, esa razón de ser. La convicción me dice: yo sé por qué lo hago, yo sé por qué lo digo, yo sé por qué lo siento. No tienes que tratar de convencerme de lo contrario, porque yo sé por qué hago eso. Sabes que muchos cristianos hoy tambalean porque cuando ponen a prueba sus convicciones no están seguros ni de lo que creen. ¿Y tú por qué sigues a Cristo? Ay, pues a ver, yo que te dijera, no, pues así, seguir a Cristo, pues tampoco. ¿Conoces hombres en la Biblia que sus convicciones fueron a pruebas y no se rajaron en el examen? ¿Conoces a Daniel que le dijeron: adora esta estatua, o si no, irás al foso de los leones? Y que dijo: ok, en el foso de los leones también está Dios conmigo. Eso es convicción. Eso es convicción. Necesitamos, iglesia, vivir lo que resta de nuestra vida con Dios bajo convicción y no bajo costumbre. Es una lucha. Todos nosotros luchamos con la costumbre. Nos acostumbramos en nuestra relación con Dios. Nos acostumbramos en nuestra relación con los demás. Y hay 5 cosas que yo quiero enseñarte en esta mañana acerca de la costumbre y la convicción. Número 1, la costumbre varía según la temporada. La convicción permanece firme en el tiempo. No importa qué pase y en qué tiempo estemos. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo digo. Y es inamovible. La costumbre no. La costumbre varía según la temporada. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se santificaba cada año. Cada año es que ellos sentían la culpa de haber pecado. La iglesia primitiva todos los días buscaba cómo agradar a Dios. El pueblo de Israel vivía bajo costumbre. La iglesia primitiva aprendió a vivir bajo convicción. Y ellos ya no esperaban cada año para santificarse. Ellos buscaban ser santos todos los días, porque su meta era agradar a Dios siempre. ¿Estás siendo santo por costumbre o estás siendo santo por convicción? ¿Estás santificando tu vida diariamente por costumbre, porque te da miedo las consecuencias del pecado, o porque realmente, apasionadamente deseas agradar a Dios todos los días de tu vida? La costumbre cambia según la temporada. La convicción permanece firme en el tiempo. Lo segundo, y este sí que me gusta, la costumbre dice tengo que, la convicción dice me deleito en. Una gran diferencia. La costumbre dice tengo que, la convicción dice me deleito en. La costumbre te dice que tienes que orar. La convicción te dice que necesitas orar. Que no hay mejor lugar donde puedas estar que en la presencia de Dios. Pero la costumbre te dice que tienes que venir. La costumbre te dice que te tienes que congregar. La convicción te dice me deleito en congregarme. ¿Será que tú y yo vivimos en el tenemos que
Y necesitamos que Dios en esta mañana nos lleve a nos deleitamos en. Es la pregunta. El pueblo de Israel vivía en la ley por obligación y por temor a las consecuencias. La iglesia primitiva decidió agradar a Dios con toda su vida. Y si era necesario entregar su vida por agradar a Dios, lo hacía. Eso es convicción. Tercero, en la costumbre no hay asombro. En la convicción siempre hay expectativa. ¿Sabes que el pueblo de Israel se acostumbró tanto a los milagros que cuando Dios hacía un milagro ya ellos no se sorprendían? Como que, ay, están cayendo codornices. Ay, es que Dios tenía que alimentarnos. Nos trajo aquí para morirnos de hambre, Dios tenía que hacerlo. Tenemos sed, brotaba agua de la roca. Ay, normal. Dios nos iba a dejar morir de sed. Normal, es la obligación de Dios. Eso hace la costumbre. ¿Sabes qué hace la costumbre en nosotros? Creer que Dios nos debe algo a nosotros. Por eso los milagros no nos sorprenden. Ay, yo sí me estaba diciendo que Dios estaba demorando en suplirme eso porque... En cambio, la iglesia primitiva vivía esperando cuál iba a ser el próximo milagro. Te pregunto, ¿te levantas todos los días con la expectativa de cuál es el milagro para ese día? O quizás muchos ya perdieron su capacidad de asombro. Quizás cuando antes tú abrías el bolso y te encontrabas 1,000 pesos. ¡Ay, gloria al Señor! Me dejan contar ese testimonio. Yo no tenía plata, abrí el bolso, me encontré 1,000. Ahora usted se encuentra 50,000 y dice, ¡ay, no, me encontré uno de 100! Perdemos nuestra capacidad de asombro cuando nos acostumbramos. Tú te acostumbras a que tu esposo te lleve chocolates. Entonces cada vez que tu esposo dice, amor, mire lo que te trae. Amor, gracias. Siempre me trae la misma chocolatina. Pero cuando tú estás en convicción y no dejas que la costumbre llegue, tú estás sorprendido por todo. Ay, amor, me trajiste esta motita. Ay, gracias. Eso hace la costumbre. Me gusta esta. La costumbre produce estancamiento. La convicción no deja que te detengas. Esta es otra frase común dentro de los cristianos. Me siento estancado. Y creemos que el estancamiento es producto del diablo. Pastor, únjame que me siento estancado, no sé cómo salir de ahí. Y sabes que la razón del estancamiento es que nos hemos acostumbrado a hacer lo que hacemos. Pastor, yo sigo orando. Pastor, yo sigo leyendo la Biblia. Pastor, yo me sigo congregando. Pastor, yo sigo asistiendo al grupo familiar, pero yo me siento estancado. Claro, porque cuando tú haces las cosas por costumbre, eso no va a producir nada en tu espíritu. Nada. Va a ser una actividad más que haces en tu vida cotidiana. Tan insensatos son que habiendo comenzado en el espíritu van a terminar en la carne. Tan insensatos somos que habiendo experimentado qué es vivir una vida en el espíritu, nos vamos a acostumbrar a vivir un cristianismo de hacer sin sentido, sin razón. Hay cosas que hacemos mecánicamente. Quizás si tú evalúas tu oración te das cuenta que has estado orando lo mismo por los próximos últimos 6 meses de tu vida. Tan insensatos son de haber comenzado en el espíritu y ahora van a querer terminar en la carne. Sabes, yo estoy segura que no es lo que Dios quiere. Si los hombres de Dios de la iglesia primitiva lograron mantener su pasión y su convicción intacta hasta el final de sus días, yo creo que tú y yo podemos hacerlo también. Yo nunca he escuchado o leído en la Biblia que Pedro dijo, y de repente se me acabó el amor. Y de repente me desanimé, que no quise seguir sirviendo a Dios. Yo nunca he encontrado o he leído acerca de un Pablo que dice, el mundo me está jalando. No sé si seguir a Cristo o no seguirlo. Porque todo el tiempo vivieron su vida bajo la convicción y bajo el Espíritu. Y ninguno de ellos volvió atrás.
Y lo que Pablo le estaba diciendo a Galacia, no lo hablaba desde lo que escuchó, sino desde lo que vivía. La costumbre te estanca. La convicción no te deja detener. Jeremías dijo: estoy cansado, hago sino pregonar y pregonar y destrucción y profetizar y profetizo y profetizo y nada pasa. Y dice, y un día llegué delante de la presencia del Señor y le dije: Señor, ya no hablaré más en tu nombre. Señor, ya no quiero hacer esto que estoy haciendo, renuncio. Pero el texto dice: no obstante, había un fuego que ardía en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. Quizás para Jeremías era una costumbre profetizar y pregonar destrucción, pero él se dio cuenta que dentro de él había algo mucho más profundo y se llamaba convicción, se llamaba fuego del Espíritu Santo. Todo lo que hoy hacemos, lo hacemos bajo el fuego del Espíritu, o lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer, porque no concebimos quizás hacer otras cosas. Hay gente que dice: no concibo vivir no siendo cristiano, pero de eso no se trata. No concibas vivir tu vida en la carne y en la costumbre. Necesitamos ir más allá, la convicción. Lo último, la costumbre te lleva a renunciar fácilmente. La convicción te lleva a perseverar. El pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos, de pueblos, los cautivaban y ellos caían rendidos a los ídolos de esos pueblos. Se acostumbraban a los pueblos que tenían alrededor. ¿Saben qué hacían los hombres de la iglesia primitiva? Perseveraron hasta que el evangelio llegara a nosotros. Esta mañana oramos. ¿Somos nosotros el legado de una nueva generación de cristianos de convicción? Si estos hombres fueron capaces de dar su vida para que el evangelio llegara a nosotros, somos capaces nosotros de dar nuestra vida para que el evangelio llegue a la siguiente generación como debe llegar. Tus hijos no amarán más a Dios de lo que tú lo amas. Tus hijos no orarán más de lo que tú oras. Tus hijos no leerán más la Biblia de lo que tú la lees. Necesitamos ser cristianos que recuperen la esencia de esa iglesia primitiva. Necesitamos valorar ese legado, muchachos, que nos dejaron. Que cuando Esteban estaba ahí apedreado, puesto de cabezas apedreado, abre su boca y dice: Padre, te alabo, te exalto, es para mí un honor, un privilegio morir por ti. ¿Sabes qué dice Hebreos 11? Que ninguno de nosotros éramos dignos de lo que ellos hicieron. Pero estamos a tiempo. Y la palabra de hoy no es para decirte o juzgarte. La palabra de hoy es para esto. Estamos a tiempo de vivir los próximos años que nos restan en un cristianismo diferente. Estamos a tiempo de decir: vamos a dejar de vivir un cristianismo de costumbre y vamos a comenzar a vivir un cristianismo por convicción, bajo el Espíritu Santo. Vamos a dejar de orar porque tenemos que orar y vamos a comenzar a orar porque nos apasiona orar. Porque no hay otra opción para nosotros sino orar y orar y orar y orar. Sienta o no lo sienta, tenga tiempo o no tenga tiempo, allí es donde Dios me quiere, allí es donde yo quiero estar. Y Dios le dice a la iglesia que hay una solución para eso. Él no les dice: ustedes son una peor iglesia, ya no hay nada que hacer. Él les dice: saben, ustedes se han acostumbrado a hacer muchas cosas, pero han perdido su esencia. Y tal vez esa iglesia pudo haber dicho: bueno, ¿y qué hacemos entonces?
¿Cómo hacemos para salir de acá y comenzar a recuperar eso que hemos perdido? 3 cosas el Señor les dice en el verso 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y me encanta esto, porque Dios los lleva a mirar cómo eran antes y a compararlo y a compararse con su estado actual. Recuerda dónde estaban y a dónde están. Recuerden cómo iniciaron y cómo están ahora. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda aquello que has dejado. Recuerda aquellos que hayas olvidado. Recuerda con aquella pasión con la que antes me buscabas. ¿La recuerdas? Dios les hace hacer ese ejercicio. Recuerda dónde estabas y mira dónde estás ahora. Lo segundo que les dice es: arrepiéntase. Arrepiéntase. Reconozcan delante de Dios que lo que están haciendo no es lo correcto, que se han hecho mucho, pero no con la esencia que deberían hacerlo. Arrepiéntase, les dice a la iglesia. Y lo tercero que les dice es: vuelve a hacer las primeras obras. Wow. Qué curioso que Dios no le dice a la iglesia: no haga nada y búsqueme hasta recuperar el primer amor, como hacen algunos. Pastor, perdí el primer amor, me quedaré quieto hasta que el primer amor vuelva. Él no les dice: quédense inquietos hasta que recuperen el primer amor. Él les dice: vuelvan a hacer las primeras obras. Recuerden cuáles eran esas obras y háganlas otra vez. Vuelvan a su esencia, a lo que eran cuando me conocieron, a lo que hacían cuando me conocieron, a lo que pensaban cuando me conocieron. Yo no sé ustedes, pero yo era muy diferente cuando conocí al Señor a lo que soy ahora. Sí, he crecido en muchas cosas. Dios me ha llevado y me ha hecho crecer en muchas cosas, porque Él es bueno y es misericordioso. Pero hay cosas que yo hacía antes que ya no las hago, o que si las hago son pura y mera costumbre. ¿Sabes que con eso luchamos los pastores? Con que esto no se nos vuelva una costumbre o un trabajo, algo que tenemos que hacer. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta mañana a ti? ¿Qué necesitas recuperar en esta mañana? ¿Cuál esencia estás perdiendo? ¿Cuál es la esencia de tu servicio a Dios? Tienes que servir a Dios. ¿Por qué empezaste a servir a Dios? Ahora, ¿tienes que servir a Dios? No, recupera la esencia. Recupera la esencia. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir los años que me restan de vida viviendo un cristianismo bajo el Espíritu y bajo la convicción. ¿Sabes que la Biblia profetiza que en estos tiempos muchos perderán la convicción? La palabra dice: y en los últimos días el amor de muchos se enfriará, pero seguirán siendo cristianos, solo que sin convicción. ¿Sabes que la Biblia dice que muchos en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque vivirán bajo costumbre y no bajo convicción? Hay cosas que a mí Dios me pedía, que a nadie más se las pedía, y que en la costumbre comencé a decir: y a este, porque, y este sí las puede hacer, yo también. Pero yo sabía que era algo que Dios me había pedido a mí. Iglesia, cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a hacer esas cosas que dice la palabra. Tómate un segundo para pensar cómo fueron esos momentos cuando Dios conquistó tu corazón. Cómo fueron esos momentos cuando tú te encontraste con Dios.
Cuando Dios no solamente te salvó, sino que comenzó a sanarte, comenzó a restaurarte. Piensa en esa primera vez que escuchaste la voz de Dios en tu vida, que fue una experiencia ultra, hiper, mega, wow. Piensa en aquella primera vez que quizás te decidiste compartir el evangelio. Piensa esos momentos de intimidad que tú tenías con Dios. Piensa cuánto esperabas que fuera un sábado o un domingo para correr a la iglesia. Piensa cuando cogías tu Biblia y te acercabas con tanta hambre de saber lo que Dios tenía para decirte. Piensa cuando todos los días tu único deseo era vivir para agradar a Dios. Así eso te costara tener que dejar muchas cosas. Así eso te costara que muchos otros se alejaran de ti. Pero tu meta era agradar a Dios todos los días de tu vida. Piensa cuando veías a Dios en los dos pajaritos que veías en la calle. Piensa cuando veías a Dios, no sé, en la sonrisa de alguien. Recuerda dónde estabas y tal vez evalúa cómo estás ahora. Quizás ya perdiste tu capacidad de asombro. Quizás últimamente te has sentido estancado en tu relación con Dios. Y quizás te habías preguntado por qué me siento estancado. Y hoy Dios te dice, porque te has acostumbrado a vivir la vida conmigo que estás viviendo. Pero lo segundo dice la palabra, arrepiéntete. Y esta es una buena oportunidad para que ahí donde tú estás y donde yo estoy, le digamos, Señor, perdónanos. Reconocemos que nos perdimos en el camino. Reconocemos, Señor, que somos como la iglesia de Galacia, que comenzamos en el espíritu, pero que poco a poco nos fuimos desviando y estamos viviendo un cristianismo en la carne y en la costumbre. Hoy te pedimos, por favor, que nos perdones. Y te pedimos que nos cambies. Y que el resto de años que nos quedan por vivir los vivamos bajo convicción. Y te pedimos que nos ayudes a volver a hacer lo que hacíamos antes. Quizás nos costará. Quizás tendremos que negarnos a tantas cosas porque nos hemos acostumbrado. Y sabes, quitar un hábito es más difícil que adquirirlo. Y quizás quitar ese hábito de costumbre nos va a costar. Pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Impactemos nuestra siguiente generación con un cristianismo de convicción. Sabes, yo no quiero que mis hijos sigan a Cristo porque sus papás son pastores. Eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero que Miguel un día, tal vez predicando, diga, yo soy predicador porque seguí la herencia que me dejó mi papá. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos amen a Dios como yo lo amo, que sirvan a Dios como yo lo sirvo. Pero para eso lo tengo que vivir con esencia, con convicción, con amor, con pasión. Y termino con esto para decirte, ora por convicción, no por costumbre. Lee la palabra por convicción y no por costumbre. Vive en santidad por convicción y no por costumbre. Comparte el evangelio por convicción y no por costumbre. Ama por convicción y no por costumbre. Congrégate por convicción y no por costumbre. Ayuda a otros por convicción y no por costumbre. Y perdona por convicción y no por costumbre. Levanta tu mano y dile, Señor, quiero vivir una vida contigo bajo convicción. Ser el hombre, ser la mujer que era cuando te conocí. Con el mismo fuego, con la misma pasión, con la misma entrega.
sin condiciones, sin prejuicios, sin pensar si otros lo hacían o no lo hacían. Quiero vivir un cristianismo bajo convicción. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque si la iglesia primitiva dejó un legado, queremos dejar un legado a la siguiente generación. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un aplauso al Señor.